Bueno, arranquemos nomás con este análisis. Hoy vamos a desentrañar uno de los relatos más fascinantes y profundos que existen. Es de esas obras que, en apenas unas cuantas líneas, encierra temas gigantescos. Hablamos de la soberbia humana, de una paciencia inquebrantable, la sed de venganza y, claro, la inmensidad abrumadora de la naturaleza. En este recorrido visual, el traslado va a ser total. Vamos a pasar de los pasillos cerrados y súper asfixiantes de la antigua Babilonia directo a la inmensidad completamente abierta del desierto árabe. Y lo vamos a hacer metiéndonos de lleno en el texto, desmenuzando paso a paso todos esos significados ocultos. Pero antes de meternos de lleno en la historia, hay que plantearse esta pregunta, que es clave. ¿Cuál es el laberinto más perfecto que existe? A ver, cuando se piensa en laberintos, por lo general uno se imagina paredes altísimas, pasillos oscuros, encrucijadas de piedra donde es imposible orientarse. Sin embargo, este relato nos va a enseñar algo tremendo, y es que la trampa más letal es precisamente aquella que carece por completo de muros. Para estructurar un poco este análisis, vamos a seguir esta ruta. 1. El desafío de Babilonia. 2. La venganza de Arabia. 3. Un análisis profundo de los reyes. 4. La arquitectura humana versus la divina. Y 5. El laberinto infinito. Sección 1. El desafío de Babilonia y la construcción de la trampa. La historia nos lleva directamente a los primeros días, a las islas de Babilonia. Y acá pasa algo reinteresante. Resulta que el rey toma una decisión sumamente peculiar. Manda a llamar, a congregar, a absolutamente todos sus arquitectos y magos con un único propósito: construir un laberinto tan pero tan complejo y sutil que hasta los varones más prudentes temían aventurarse a entrar. Y los que entraban, bueno, sencillamente se perdían. Lo más llamativo de todo esto es la palabra exacta que usa el texto original. Nos dice literalmente que esa obra era un escándalo. No era un simple edificio impresionante para nada, era una provocación de proporciones cósmicas. Y al analizar esto a fondo, llegamos justo a la raíz del conflicto de toda la historia. El punto crucial acá es entender por qué exactamente este laberinto representaba un pecado, un verdadero escándalo. El relato lo deja clarísimo. La confusión y la maravilla son operaciones exclusivas de Dios y no de los hombres. Al construir este laberinto, el rey de Babilonia no estaba simplemente presumiendo su riqueza o su ingenio arquitectónico, ¿no? Estaba cometiendo un acto de soberbia absoluta. Básicamente estaba intentando usurpar un poder divino, jugando a ser Dios al manipular la mente y el destino de otras personas, pura y exclusivamente para inflar su propio ego. Esta crueldad queda en evidencia cuando entra en escena otro monarca. Con el andar del tiempo, un rey de los árabes visita su corte. El rey de Babilonia, motivado nada más que por las ganas de burlarse de la simplicidad de su invitado, lo obliga a meterse en este infame laberinto. Esta línea de tiempo nos muestra el calvario paso a paso. Durante todo el día, el rey árabe vaga afrentado, perdidísimo y confundido. Es una humillación recontracalculada. Pero ojo acá, porque al caer la tarde, en lugar de entrar en pánico o desesperarse, este rey implora socorro divino. Y es exactamente esa intervención sagrada, no su propio ingenio, lo que finalmente le permite encontrar la puerta y escapar de la trampa. Ahora bien, preparémonos porque acá viene un giro que sorprende por completo. Cualquier persona en su sano juicio esperaría que un rey humillado de esa forma saliera a los gritos, exigiendo reparaciones o declarando la guerra ahí mismo. Pero no, el texto resalta de manera increíble que sus labios no profirieron queja ninguna. Cero. En su lugar, con una calma helada, casi espeluznante, le informa al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía otro laberinto, y le suelta una promesa escalofriante. Si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Es una amenaza total, pero envuelta en la más fina cortesía diplomática. Sección 2. La venganza de Arabia y la promesa cumplida. Resulta que el rey árabe vuelve a su patria, y el contraste en cómo manejan las cosas es abismal. Mientras Babilonia se apoyaba en acertijos y arquitectos súper sutiles, Arabia va directo a la fuerza militar contundente. El rey árabe junta a sus capitanes y alcaides. La guerra que desata no es para conquistar un par de tierras, no, busca arrasar con todo. El texto detalla que estragó los reinos de Babilonia, derribó sus castillos y rompió a sus gentes con venturosa fortuna.
Y toda esta campaña militar culmina con un éxito absoluto, rotundo. Logra capturar al mismísimo rey de Babilonia. El arquitecto del escándalo ahora es un prisionero. Y entonces surge la pregunta, ¿qué destino le depara a un cautivo así? La lógica nos diría que termine en una mazmorra oscura en el fondo de un castillo. Pero la venganza árabe opera en un nivel muchísimo más simbólico y profundo. Lo amarran encima de un camello veloz. Cabalgan sin parar durante 3 días completos, metiéndose cada vez más y más en la vastedad infinita de la arena. Es un viaje donde cada kilómetro le va arrancando al rey de Babilonia su antiguo poder, acercándolo a una sorpresa de la que no hay escape. Es fácil imaginar el terror absoluto de un rey que estaba acostumbrado a controlar cada pasillo, cada puerta, siendo ahora arrastrado hacia la nada misma. Y es justo el tercer día cuando la marcha finalmente se frena, y el rey de Arabia rompe el silencio para dictar su sentencia. Sus palabras son poesía pura, pero una poesía aterradora. Le dice: «Oh rey del tiempo y sustancia y cicra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío». Noten el sarcasmo magistral ahí, ¿no? Al llamarlo rey del tiempo y sustancia, le está reconociendo que, sí, tuvo dominio sobre la materia y el mundo terrenal en su momento, pero ese poder ahora es completamente inútil frente a lo que se le viene. Sección 3. Análisis de los reyes. Soberbia versus paciencia. Al desentrañar un poco más la figura del rey de Babilonia, nos queda clarísimo que es la encarnación misma del intelecto humano cuando se desborda por el ego. Es un tipo fundamentalmente soberbio y burlón. Todo su poder se basa en la complejidad material, en esa capacidad de crear trampas artificiales y artificios súper intrincados. Al buscar generar confusión y maravilla solo para humillar a los demás, está desafiando lo divino de una manera súper directa y blasfema. Él realmente se cree el cuento de que la mente humana puede construir jaulas mucho mejores que las que dicta la propia naturaleza. Y acá es donde vemos la antítesis perfecta con el rey de Arabia. Él es todo lo contrario. Representa lo orgánico, la simpleza extrema que no necesita de ningún adorno pero que termina siendo absolutamente implacable. Su rasgo más fuerte es la paciencia. Soporta esa burla inicial con una fe silenciosa, sabiendo, en el fondo, que el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Él no se ve a sí mismo como el gran autor de su victoria, para nada. Se percibe pura y exclusivamente como un instrumento, una herramienta de la justicia divina, que actúa solo y cuando el poderoso se lo permite. Sección 4. Arquitectura humana versus divina y el laberinto definitivo. Acá llegamos a la colisión total entre estas dos visiones. Por un lado, el rey de Babilonia necesitaba un montón de elementos físicos para poder confundir. Requería bronce, dependía de escaleras que cansan, de puertas cerradas, de galerías confusas y muros altísimos para vedar el paso. Su laberinto es sumamente barroco, pesado. Pero por el otro lado, el laberinto de Arabia, que resulta ser el mismísimo desierto, alcanza una perfección absoluta precisamente por todo lo que le falta. No hay escaleras que subir, no hay puertas que forzar, no hay ni un solo muro, y ahí, justamente ahí, reside el terror más grande. Es una trampa de la que es imposible escapar, porque simplemente no hay nada físico que superar. Sección 5. El laberinto infinito y la muerte en la inmensidad. Cuando logramos quitar todas las barreras físicas de la ecuación, lo único que queda es un vacío abrumador. Después de pronunciar sus palabras, el rey árabe ejecuta su venganza de la manera más pasiva, pero a la vez más letal que se pueda imaginar. Le desata las ligaduras a su prisionero y sencillamente lo abandona a su suerte en la mitad de la inmensidad del desierto. Fíjense en esto, sin ataduras, el rey de Babilonia es técnicamente un hombre libre, pero esa libertad es en realidad su peor condena. En su propio laberinto allá en Babilonia, al menos tenía paredes en las que apoyarse, límites que marcaban un fin. Pero acá no. A donde quiera que mire o camine, el paisaje es exactamente idéntico. Finalmente termina muriendo de hambre y de sed, doblegado no por el ingenio de un hombre, sino por la aplastante inmensidad de la naturaleza. El relato se despide con una frase que te deja helado: «La gloria sea con aquel que no muere». Es un recordatorio brutal de nuestra propia mortalidad. Todas esas construcciones de los hombres, por más grandiosas y escandalosas que parezcan, siempre terminan reducidas a polvo frente a la inmensidad real.
La soberbia de creerse superior choca invariablemente contra el verdadero infinito. Y así cerramos este análisis, dejando flotando una pregunta para la reflexión. ¿Cuáles son los muros invisibles de nuestros propios laberintos?